buenas tardes para todos. Bienvenidas a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a dar continuación y a terminar el Evangelio de Juan, que vimos que es precioso y que lo que hace Juan es tomar 7 episodios de milagros que hace Jesús para mostrarnos cómo Jesús estuvo presente desde el principio, desde la fundación del mundo, cómo Él nos pensó y Él supo que tenía la tarea de venir a la tierra para salvarnos y se tomó esa tarea muy en serio. Cómo recibió críticas de los judíos, cómo a pesar de que hacía esa cantidad de milagros delante de las personas veían el milagro, pero seguían pidiéndole que les diera más. No creían, estaban incrédulos, y cómo él decidió explicarles las cosas a través de parábolas, y esas parábolas muchos no las entendían, pero no estaban interesados en entenderlas. Sin embargo, las personas que él necesitaba que las entendieran, sí las entendían, y eran los judíos. Las personas que estaban en poder sabían de qué les estaba hablando cuando les hablaba en parábolas, y en vez de generar eso respeto para que ellos supieran que era el Hijo de Dios que había venido a esta tierra, que era el Salvador y el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento, lo que hacían era intentar matarlo. Entonces, pues ahí quedamos y vamos hoy a terminar con este evangelio que es precioso y que nos permite ver esa tarea que el Señor vino a hacer a la tierra, cómo fue perfecta y cómo todas las cosas que hizo, inclusive teniendo los 4 evangelios, no podemos estar conscientes de cada cosa porque podríamos llenar miles de libros, como dice precisamente Juan, y no agotaríamos todas las cosas que Jesús vino a hacer para mostrar que era el Hijo de Dios y para salvarnos. La tarea de Jesús, vamos a verlo aquí en el recorrido del Evangelio, parece que fuera al final que fuera derrotado, que hubiera ganado el mal cuando es crucificado, pero vamos a ver cómo esa tarea fue maravillosa, y como lo dicen todos los evangelistas, lo que hace es levantarnos, restaurarnos y ser ese camino y esa luz hacia el Padre que nos guía para hacer las cosas de la manera que Él quiere. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 12. En el capítulo 12 nos narra que después de que Él ha resucitado a Lázaro, acordémonos que lo resucitó, ya llevaba varios días muerto. Él le dice que se levante y él sale de la tumba, se levanta y pues todos están aterrados de verlo. Hacen una cena en la casa, pues, de sus hermanas y de él, y María, ella coge un perfume que es muy caro, un perfume de nardo, y ella se lo pone sobre la cabeza de Jesús. Y cuando Judas Iscariote, que sabemos que fue quien lo entregó, le dice que pues, ¿por qué hace eso? Que ese perfume se le podría dar a los pobres, no porque esté muy interesado en los pobres, sino porque era ladrón, como lo dice aquí el Evangelio de Juan, y estaba interesado era en ver cómo podía sacar tajada, tanto así que decidió vender a su maestro por 30 monedas de plata, como estaba profetizado también en Isaías. Entonces pasa lo siguiente. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces ya Jesús ha venido diciéndoles a sus discípulos que Él va a morir y que Él va a resucitar. Pero eso es una cosa que ellos no entienden, porque lo que les dice es que va a morir y se va a levantar, pero ellos no entienden qué es eso. Ellos lo van a entender hasta el día en que lo vean muerto y que vean que resucitó y que lo vean con sus propios ojos, porque no era tan sencillo para ellos entender eso que iba a pasar. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, como ese milagro que él hizo con Lázaro fue un milagro tan espectacular, a pesar de que él ya había levantado a muertos, por ejemplo, a la hija de Jairo estaba muerta, tenía 12 años, la niña se murió y Jesús la resucitó. Pero a Lázaro ya llevaba 4 días muertos, y o sea, el choque que generó en la gente que lo vio pues fue impactante, y eso hizo que ya los principales sacerdotes decidieran que también tenían que matar a Lázaro. Entonces, eso pasa actualmente, eso pasa en la vida real. Cuando las personas les va bien, cuando una persona le va bien y una persona ayuda a la otra, solo por el hecho de que ayudó a esa otra persona también la van a odiar. Se van a ir sobre esa persona a tratar de caerle encima y a tratar de hacerle daño. Y acordémonos que nosotros podemos matar a una persona no solamente porque lo asesinemos,
matándolo con un revólver o con un cuchillo, lo que sea, sino porque hablamos mal de esa persona, porque nos dedicamos a decir chismes de la gente y acabar con su reputación, y eso mata a las personas. Entonces, ellos querían matarlo de verdad, ellos sí querían darle muerte. Igual que iban a matar a Jesús, ya tenían a Lázaro en la mira. Aquellas personas que creían en Jesús, pues estaban en la mira de esos judíos que no creían en él, o que a pesar de que sabían quién era Jesús, no estaba de acuerdo a lo que ellos tenían en sus mentes, que era el Mesías. Entonces, para ellos, el Mesías tenía que ser un Mesías guerrero que viniera a acabar con Roma. El Señor Jesús no venía a acabar con nadie. El Señor Jesús venía a salvar. No venía a matar a nadie, ni a acabar con los demás, ni a mostrar su gran poder hiriendo a otros. Él venía a salvar, él venía a amar, él venía a servir. Dice en los versículos 23 al 24 del capítulo 12, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando vemos Hijo del Hombre, ese Hijo del Hombre es el Mesías, ese Hijo del Hombre es Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor les está volviendo a decir que Él va a tener que morir. Y esto que hace Jesús cuando es entregado en la cruz, cuando es muerto en esa cruz, es una cosa que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestras mentiras, tenemos que morir a nuestros pecados, a nuestra vanidad, a nuestro orgullo, a nuestra hipocresía, a todas las cosas que hacemos mal tenemos que morir para ser nuevamente revividos y llevar el fruto que el Señor quiere que nosotros llevemos. Si nosotros decidimos aceptar que Jesús es nuestro Salvador, que murió en esa cruz para salvarnos, que estamos vivos gracias a Él, y seguimos actuando de la manera que el mundo quiere que actuemos, pues no hemos hecho nada. Y ese cambio es un cambio en el cual el Señor nos lleva de la mano y nos va mostrando lo que hay que hacer. ¿Es difícil? Sí, es difícil. La vida de los discípulos de Jesús no fue fácil y nuestra vida no va a ser fácil. El hecho de aceptar a Dios y de saber que tenemos un Dios maravilloso que envió a su Hijo a esta tierra no hace que las cosas sean fáciles. Pero acordémonos que todo obra para bien, porque nosotros creemos en el Señor y sabemos que Él es el que guía nuestra vida. Entonces, pasarán cosas malas, tendremos ratos de dolor, lo que sea, pero siempre el Señor va de la mano con nosotros y nos va cambiando. Y nosotros tenemos que morir. Si no morimos, nosotros vamos a quedar, o sea, vamos a seguir muertos. El que no muere no puede ser convertido en esa nueva criatura. Iniciamos aquí en el capítulo 13. Jesús reúne a todos sus discípulos y pues hacen la última cena, que todos la conocemos, y en esa cena el Señor decide hacer algo que todo el mundo pensaría que es una cosa loca, que sus discípulos en el primer momento no entienden, pero después se dan cuenta de lo que significa. Y es que el Señor decide lavarle los pies a sus discípulos. Entonces ellos no entienden por qué Él está haciendo eso, por qué Él le va a lavar los pies a los discípulos si Él es el maestro. ¿Cuántos maestros o cuántas personas en poder, cuántas personas que tienen liderazgo sobre otras serían capaces de lavar los pies a los demás? Creo que no lo haría nadie. Pero Jesús decide hacerlo para mostrarles que cuando que Él es el maestro que tiene un poder sobre todos los demás, que es el Señor en palabra, ¿cierto? Que conoce absolutamente todo, pero Él decide ponerse un delantal y lavar los pies a esos discípulos. Entonces Pedro le dice, no, Señor, yo no voy a dejar que tú me laves. Yo creo que Pedro es uno de los discípulos más, pues tal vez el que habla va diciendo las cosas como las va pensando. Él no se pone a pensar nada, él no procesa ni piensa antes de hablar, sino que él va, lo que le va saliendo lo va diciendo. Y a veces nosotros somos así. Y a mí me parece que en ciertas ocasiones eso le permite que entienda mejor lo que Jesús quiere. Entonces cuando él le dice a Jesús que él no va a dejar que él haga eso, que ni más faltaba, Jesús le dice, tengo que hacerlo, porque si no lo hago, pues no vas a entender por qué lo estoy haciendo. Y él dice, entonces lávame también la cabeza, lávame las manos. Entonces le dice Jesús, no, si tienes los pies limpios, si tienes los pies limpios, estás limpio. Entonces, todos los cuestionamientos que le hace Pedro nos dejan ver cómo el Señor quiere que nosotros aprendamos de esas inquietudes que tenía Pedro y cómo esas inquietudes que tenía Pedro también las teníamos nosotros y también seguramente en ese momento hubiéramos podido llegar a preguntar lo mismo.
Entonces el Señor decide lavarle los pies porque les está mostrando lo que viene a continuación, y es que de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como los siervos de Jesús? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como los siervos de Dios? Ser siervos de los demás, querer a los demás ayudarles, hacer las cosas con amor, hacer las cosas con verdad, de verdad entregarnos al servicio de esas personas que lo necesitan. No para que los demás nos vean, porque lo más hermoso de todo sería que nosotros pudiéramos servir a otros sin que nadie se enterara. Cuando yo sirvo y lo que hago es que toquen campana para que se den cuenta que yo estoy sirviendo, no estoy haciendo nada, porque yo me estoy ganando el reconocimiento ya de los hombres. Entonces, ¿para qué necesito el reconocimiento de Dios? Lo que Jesús quiere es que sirvamos a los demás como Él vino a servirnos a nosotros. Que no pensemos que porque tenemos algo de conocimiento, que porque tenemos algo de poder o porque conocemos o manejamos un tema mejor que alguna otra persona, estamos por encima de los demás. Y ser siervo hace referencia a que yo tengo que tratar a los demás como quiero ser tratado. Yo tengo que amar a los demás de verdad y tengo que demostrar el amor no solo con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, sino con acciones. Mis acciones tienen que ser tan claras para los demás que yo tengo que ser con mi vida testimonio de lo que hablo. Y mis acciones lo demuestran mejor que mis palabras. Entonces, qué bueno que yo no tuviera que decir es que yo soy cristiana, sino que la gente diga, esta persona tiene algo especial, ¿qué será? Es que es cristiana. Porque mis acciones tienen que demostrar lo que yo en realidad soy. Dice en los versículos 34 a 35 del capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese amor que nosotros tenemos, el amor humano, tiene un montón de problemas porque el amor humano está cargado de juicios, está cargado de envidia, está cargado de resentimiento, está cargado de orgullo. Aquí lo que deja claro Jesús es que tenemos que amarnos a nosotros mismos, a nosotros y a los demás como a nosotros mismos, pero como nos amó Jesús. Porque nosotros a veces también podemos amarnos a nosotros criticándonos, amarnos a nosotros mismos, pensando lo malo de nosotros, evaluándonos, pero siempre viendo la cosa negativa, y eso así no funciona. Tenemos que amarnos como Jesús nos amó. Jesús sabía que éramos pecadores, Jesús sabía que sus discípulos eran pecadores, sabía que Pedro iba diciendo las cosas como creía, que no pensaba en lo que sea, y Jesús amaba a Pedro, Jesús amaba a Juan, Jesús amaba a cada uno de sus discípulos, inclusive amaba a Judas, que sabía que lo iba a entregar. Entonces, así es el amor que nosotros tenemos que darle a los demás y demostrar con acciones cómo es nuestro amor para los demás. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es una promesa que nos está haciendo Jesús. Lo que él hizo, que sabemos que es una cosa maravillosa, que hacía cosas espectaculares, que sacaba demonios, que liberaba gente de enfermedades, que hacía que una higuera se secara, que hacía que una mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años quedara completamente sana, que revivió, que resucitó a Lázaro. Esas cosas nos está diciendo el Señor que también las vamos a poder hacer nosotros porque Él va al Padre. Y de ahora en adelante, cuando nosotros pidamos, Él le va a pedir al Padre en nuestro nombre, en su nombre, perdón. Entonces nosotros tenemos simplemente que orar. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Oremos por lo que necesitamos, oremos por lo que necesitan los demás. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que saber cuáles son las necesidades de esas personas del mundo que amamos, de esas personas que es todo el mundo, es el resto de humanidad al que tenemos que amar como a nosotros mismos y tenemos que orar por eso. Tenemos que orar por naciones, tenemos que orar por gobernantes, así no los conozcamos. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque Jesús va a ir al Padre y lo va a pedir, en su nombre lo va a pedir, y el Padre lo va a hacer para que sea glorificado Jesús. Entonces, esa promesa es maravillosa. Tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por el presidente, por sus ministros, tenemos que orar por las familias, tenemos que orar porque
caiga el velo de los ojos y empecemos a ver a Dios como de verdad es, que la gente empiece a ir a su palabra, que la gente tenga la necesidad de leer la Biblia, de abrir la Biblia y saber qué es lo que dice, y que la gente deje de hablar y empiece a actuar. Esas son peticiones que podríamos estar haciendo y que el Señor nos las va a ayudar a cumplir. Las va a cumplir para nosotros y Él va a ser glorificado. ¿A quién le vamos a dar la gloria? Pues a Él. Y la honra y la gloria son para Él. Dice en Juan es muy, muy espectacular cómo Él hace, Él todo lo pone, acordemos que 7 es en un número divino, 7 es el número perfecto. En 7 días el Señor Dios hizo el mundo y Él 7 días es perfecto, es lo perfecto. Y Jesús menciona en Juan los 7 yo soy. Acordémonos que yo soy es el nombre del Dios del pacto que fue revelado a Moisés. Eso nos lo muestran en el libro de Génesis, cómo ese yo soy es Jehová. Entonces, en el libro de Juan es hermoso cómo Jesús empieza a decir quién es Él. Él es Dios. Él es, ¿qué más es? Que lo hemos visto hasta ahora. Él es el pan de vida, lo dijo. Él es la luz del mundo. Él es el agua de vida. Él es la puerta de las ovejas, todo eso lo vemos aquí en Juan. Si leen todo el libro se van a dar cuenta. Él es el buen pastor, ¿cierto? Por donde pasan esas ovejas descarriadas que Él lleva de su mano y convierte en nuevas criaturas, ¿cierto? Jesús es la resurrección, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vid verdadera. Entonces, Él muestra que de verdad Él es Dios y Él vino con la misión de salvarnos, de vencer el mal. Entonces, en este capítulo 15, los versículos del 1 al 2 y el 10 dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Tenemos que permanecer en su amor. Tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que el mundo está queriendo que nosotros hagamos. Vamos a tener oportunidades siempre de hacer lo malo. Vamos a tener oportunidades que nos van a decir que es mejor hacer algo como, así sea un poquito un desvío que nos vaya a quitar del camino. Jesús nos dice, permanezcan en mí. Si nosotros permanecemos en Jesús, que es esa vid verdadera, nosotros vamos a dar fruto. Pero si nosotros nos alejamos de Jesús y decidimos que es más importante para nosotros cualquier otra cosa, lo que va a pasar es que nos van a quitar de esa vida y ya no vamos a ser parte de ese pueblo de Dios que es el pueblo de Israel, que somos nosotros. Además habla en este capítulo de que Él se va, pero va a dejar a ese consolador, que es el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros conocemos a Jesús, sabemos quién es Jesús gracias a los evangelios, gracias a esos discípulos de Jesús que se tomaron el trabajo de escribir para que nosotros hoy tengamos de manera de primera mano lo que Él está haciendo, lo que Él hizo y lo que Él hará. Él nos lo dejó ahí para que nosotros creamos y nos da ese consolador. ¿Qué pasa? Ese Espíritu Santo va a vivir en nosotros. Ese Espíritu Santo nos va a empoderar, nos va a permitir conocerlo, va a abrir nuestros ojos para que nosotros cuando leamos la Escritura entendamos lo que nos está diciendo el Señor. El Espíritu Santo siempre nos va a acompañar, va a estar con nosotros porque Jesús lo prometió y Jesús todas sus promesas las cumple. Jesús es el que hace que las cosas se hagan. Jesús es Dios, es el Señor que vino a esta tierra para salvarnos y nos prometió su Espíritu, el Consolador. Utilicemos ese Consolador, estemos en contacto permanente con el Padre a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nosotros creemos eso, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué decaer, no tenemos por qué estar pensando que vienen cosas malas, ni mucho menos. Estamos siempre bajo el poder del Espíritu Santo y Él es el que nos ayuda a sacar todas las cosas adelante de la manera que Dios quiere, que no es nuestra manera. Dice en el capítulo 16, versículos 24 y 33, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Tenemos aflicción o no tenemos aflicción en el mundo? Tenemos problemas, a veces nos sentimos que estamos súper bien y de pronto pasa alguna cosa y uno dice, ¿qué pasó? También que está, no nos preocupemos. El mundo siempre nos va a dar aflicción, pero como Jesús ya venció al mundo, y ahorita vamos a ver cómo lo vence, que ya lo sabemos por los otros evangelistas, pero lo vamos a ver, lo vamos a recordar aquí en Juan, entonces nos vamos a dar cuenta que no tenemos por qué estar preocupados. Nosotros sabemos que Jesús ya hizo su tarea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedir en el nombre de Jesús y vamos a recibir, porque Jesús se lo pide al Padre y el Padre se lo da para que Jesús sea glorificado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y entonces aquí Jesús reitera eso que dijo Juan al inicio de su evangelio, que el verbo estuvo desde siempre. Aquí Jesús está diciendo, yo ya vine a esta tierra, yo soy la vida eterna además. Jesús es la vida eterna, Él vino a esta tierra, ¿para qué? Para que conociéramos al Padre, para abrir ese camino hacia el Padre, para que conociéramos que es el único Dios, no hay ningún Dios por encima, no hay absolutamente nada ni nadie por encima. Y Él vino y se glorificó en la tierra y acabó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque va a morir en esa cruz y va a sentarse al lado, a la derecha del Padre, porque ya cumplió con la tarea que tenía que hacer. ¿Cuál era esa tarea? Pues que en esta tierra Él es el que vence, vencer al pecado, vencer en la maldad y a nosotros darnos una nueva vida. Él ya hizo esa tarea y está siendo glorificado al lado del Padre, porque ya cumplió con lo que tenía que hacer y estuvo desde siempre y va a estar siempre. Aquí vienen ya los capítulos que hablan sobre el arresto, la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando a Jesús lo arrestan, los van, o sea, como sabemos, entonces va nuestro amigo Judas Iscariote, que no era nuestro amigo, va a venderlo y vienen por la noche a cogerlo. Y lo que pasa ahí es que, pues, obviamente Jesús, él les pregunta que dónde está, que quién es Jesús, y Jesús responde otra vez, yo soy. Yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, esas personas que vienen a cogerlo se caen hacia atrás. Él es Dios y lo está demostrando. Esas personas se van a caer hacia atrás y aquí lo muestra Juan. Entonces, igual al final lo cogen. Jesús pues se entrega, Jesús no quiere, Jesús sabe lo que tiene que hacer. Le genera cierto grado de pesadumbre, está adolorido porque sabe que va a padecer, pero él tiene que hacer lo que tiene que hacer y no va a dejar de hacerlo por miedo, ni porque le dé dolor, ni porque sepa lo que va a experimentar, lo va a hacer. Entonces lo van a arrestar y lo van a llevar ante Pilato. Pilato tiene conocimiento de quién es Jesús, ya sabe que le dicen que es el rey de los judíos, entonces le pregunta, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Solamente las personas que son de la verdad son las personas que oyen la voz de Jesús. ¿Qué quiere decir? Nosotros a veces podemos hablarle a personas que pasa como cuando echan la semilla, que la semilla definitivamente no germina, porque simplemente esas personas no son de la verdad y no van a oír la voz de Jesús. Jesús nos habla a través de muchas cosas y muchas personas tienen los oídos cerrados. ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios, porque esas personas no quieren creer, no importa, no son de la verdad. Solamente los que son de la verdad oyen la voz de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces, aparte, bueno, aquí no quería que se alargara mucho la presentación. El Evangelio de Juan muestra esa manera maravillosa en que Jesús va abriendo la mente de los discípulos para mostrarles que Él está ahí y que Él va a permanecer.
que Él va a subir al cielo, pero que igual está el Espíritu Santo y que Él está desde el cielo al tanto de todo lo que nos pasa. Y nos deja esa misión como sus discípulos, que vayamos y que Él nos da su Espíritu Santo y que nosotros podemos ayudar a otros a venir, no porque nosotros hagamos la tarea, sino que el Espíritu Santo hace la tarea a través de nosotros. Nosotros tenemos que escuchar y obedecer lo que Jesús nos habla. Nosotros estamos llamados a ser obedientes. La obediencia es muy importante. Estamos llamados a orar por los demás. Estamos llamados a no pensar que estamos por encima de otros, sino a saber que somos siervos y que tenemos que cumplir la función, la misma función que vino Jesús y que dejó tan clara aquí, vamos nosotros a hacerla clara para los demás. Y quien pone ese fruto, quien se encarga de tocar el corazón de los hombres, no somos nosotros, sino Dios. Dios se encarga de que alguna persona de pronto escuche algo y diga, "Ay, yo quiero leer la Biblia, esto me pareció como chévere, ¿qué será? ¿Qué será? O sea, ¿quién es Jesús? Quiero conocer más a Jesús, voy a ir a leer la Biblia". O simplemente que digan, que, o sea, yo ya soy cristiano, yo creo, pero por ejemplo no leía la Biblia y lo voy a empezar a hacer. Entonces, nosotros hacemos la tarea que Jesús nos dejó. Jesús nos regaló a su Espíritu Santo, que vive en cada uno. Aprovechemos eso que tenemos y hagamos las cosas de la manera como Jesús quiso, que sabemos cómo es, amando a los demás como a nosotros mismos y haciendo a los demás lo que nosotros queremos que nos hagan. Y aquí terminamos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, un evangelio hermoso, que nos muestra quién es ese Jesús, que nos muestra la tarea que vino a hacer y que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Con este evangelio de Juan terminamos los evangelios y vamos a empezar ya el libro de Hechos la próxima semana, que es un libro largo, que nos va mostrando lo que va a pasar después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús en este momento está sentado a la derecha del Padre, está con nosotros, su Espíritu Santo nos llena. Aprovechemos eso para hacer las cosas de la manera correcta. No amemos las cosas del mundo, amemos a Dios por sobre todas las cosas. Y el Señor nos va a ir mostrando cómo se hacen las cosas y de qué manera tenemos que actuar. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en 8 días.